Hola, buenas tardes. En este video vamos a hablar un poquito acerca del género policial. Seguramente el tema nos va a llevar al menos un videíto más, pero en este primero quisiera hablarles un poco sobre los orígenes del género, ¿sí? Bien, si leyeron la parte teórica que les dejé en la última clase, el género policial como tal habrán visto que se inicia alrededor del siglo XIX. Es cierto que se encuentran antecedentes de literatura que utiliza algunos recursos, temas o tópicos de lo que actualmente consideramos género policial desde la antigüedad, pero el género con todas sus características y con la estructura tradicional que conocemos hoy en día tiene sus orígenes en el siglo XIX, ¿sí? En una primera manifestación del género policial que después la crítica va a englobar como policial inglés. Bien, sería interesante preguntarse por qué un género literario surge en un momento determinado, hablando puntualmente del género policial, por qué el género policial comienza en el siglo XIX. ¿Hay algún motivo externo, material, social o lo que sea que hace que el género de repente aparezca en ese momento? Que haya autores que de repente decidan empezar a elaborar sus relatos dentro de ese marco. Bien, sí, la respuesta es sí. En principio, tenemos que pensar que de por sí las fuerzas policiales no existieron siempre, ¿sí? Las sociedades antiguas no tenían una fuerza civil de seguridad. También habría que pensar que el crimen como tal, la delincuencia, lo que llamamos la delincuencia, la gente que de alguna forma hace de el delito su forma de vivir, también tiene que ver con el surgimiento de las grandes ciudades. En la Edad Media o de ahí para atrás, históricamente, con asentamientos poblacionales muy reducidos, de 1000 personas o menos de 1000 personas, pequeñas aldeas, que alguien viviera de ser ladrón es prácticamente imposible, porque para eso hace falta el anonimato que proporcionan las grandes ciudades, justamente, ¿sí? Incluso si ustedes hoy mismo analizan lo que son los índices de criminalidad en las grandes ciudades y lo comparan con lo que son los pueblitos, se van a dar cuenta que hay una diferencia abismal, ¿cierto? En el pueblo muy difícil porque todo el mundo conoce a todo el mundo. Tampoco puedo en el medio de la pampa decidirme a vivir del hurto cuando tengo que hacer 200 leguas para encontrarme a alguien a quien robar, ¿no es cierto? O sea, eso es necesario que haya un conglomerado humano un poco más grande, y eso recién lo vamos a empezar a ver a partir de la Revolución Industrial, o sea, segunda mitad del siglo XVIII en adelante, ¿sí? Entonces ahí sí, con la formación de las grandes ciudades, aparece la delincuencia como un fenómeno social, como una problemática, y aparecen las fuerzas policiales también como una supuesta respuesta o forma de combatirlo. Muy bien, antes de eso, entonces bastante imposible. Otro elemento externo a lo literario que de alguna manera influye sobre el surgimiento del género es que a partir de la revolución industrial que acabo de mencionar también hay una evolución técnica que permite producir e imprimir papel a un costo muy inferior a lo que venía siendo hasta ese momento. Esta reducción en los costos económicos de la producción e impresión del papel da surgimiento a la prensa periódica, a los periódicos, a los diarios, digamos, ¿sí? Antes no existía el diario.
Tampoco había en la sociedad medieval ni a comienzos de la modernidad una cantidad de público suficiente, público lector, o sea, gente que supiera leer y que tuviera la posibilidad de acceder al texto escrito, que justificara una industria periodística. Esto recién va a ocurrir en el siglo XIX, ¿sí? Ok, ¿y qué tiene que ver esto? Me van a decir ustedes. Bueno, tiene que ver porque dentro de lo que va a ser la prensa periodística va a existir la noticia policial, la crónica policial. Y la crónica policial va a ser particularmente popular, particularmente exitosa entre los lectores, ¿sí? La gente tiene este morbo así de comprar el diario para seguir las noticias policiales. Están registrados casos policiales que fueron muy sonados, muy famosos en las grandes ciudades y que multiplicaron la venta de periódicos, ¿sí? La tirada de algún periódico incluso llegó a triplicarse en los momentos en los que había un caso policial muy sonado que estaba llamando mucho la atención del público. Sería, por ejemplo, el caso de Jack el Destripador en Londres, ¿sí? El periódico que fue cubriendo toda la trayectoria de los crímenes de Jack el Destripador en el siglo XIX, que era el The Sun, llegó a triplicar su tirada durante esos meses en los que la gente ávida de noticias compraba el diario para saber si había alguna novedad sobre los crímenes de Whitechapel. Muy bien, estos dos elementos entonces van a ser de alguna manera centrales para entender, para explicar el surgimiento del género policial y por qué podríamos decir era casi imposible, impensable ese género antes del siglo XIX, ¿sí? Bien, digamos que la operación es bastante sencilla. A ver, todo ese público que estaba dispuesto a leer las noticias en el diario para enterarse sobre un crimen y los avances de la investigación y la resolución, estarían tal vez también dispuestos a leer literatura que de alguna manera tocase la misma temática e imitara de alguna forma esta estructura de la crónica policial. Sí, y por otro lado, la literatura ofrece la ventaja de que no necesita dejar al lector insatisfecho. Puede de alguna manera garantizar que el caso se va a resolver favorablemente y el público se va a quedar contento. Que sería algo que no pasó justamente en el caso de Jack el Destripador que estábamos hablando antes. ¿Qué es lo que pasa con la realidad? Que yo puedo estar muy interesado en seguir una noticia, pero la realidad a veces nos decepciona. En este caso, a Jack el Destripador no lo encontraron nunca. Es decir, la gente tuvo mucho interés en ver cuáles eran los avances en la investigación, pero finalmente los meses transcurrieron, el interés del público se fue perdiendo y la policía jamás descubrió quién era Jack el Destripador. Entonces, de esa forma, el público que había tenido un interés en la noticia en un momento queda decepcionado porque ese caso nunca se resuelve, ¿sí? Eso en el periodismo es bastante común. En la literatura policial, de alguna manera, el lector tiene la garantía de que el autor, al menos en estos inicios del género, no lo iba a dejar insatisfecho. Le iba a dar una estructura bastante prolija, ¿sí? Bastante redondita, donde íbamos a tener un crimen, íbamos a tener una investigación, y la investigación generalmente iba a tener un resultado positivo, ¿sí? El detective iba a descubrir al criminal, el criminal iba a ser castigado y el lector se podía quedar tranquilo de que la sociedad funcionaba correctamente, al menos dentro de la ficción que construía el relato, ¿sí? Muy bien, el primer texto entonces que les había dejado para leer hablaba de esto, de los orígenes del género policial, y quería un poquito entonces complementarlo explicándoles
un poco los motivos por los cuales ese origen se da en ese momento histórico, que no es casual, que no es arbitrario, que no es simplemente que a Edgar Allan Poe se le ocurrió empezar a escribir relatos de género policial por pura casualidad o coincidencia, ¿sí? Un último elemento que sería importante destacar y que tiene mucho que ver con Poe es que el siglo XIX va a ser un momento en el que va a haber una confianza social muy grande en lo que es la razón. La razón, el método científico, la ciencia, como conductora de la sociedad, como organizadora de la sociedad y como de alguna manera una herramienta para llevar a la sociedad a un futuro mejor, ¿sí? Todo esto que tal vez en historia van a estudiar como positivismo, ¿sí? Es característico del siglo XIX. Y si ustedes se ponen a analizar un poco las tramas policiales, este es un elemento que en ese primer periodo va a estar muy presente, ¿sí? Porque el investigador va a ser esencialmente un razonador, ¿sí? Una persona que aplica un método bastante riguroso, deductivo, inductivo, muy relacionado con lo que es el método científico, y que es a partir de esa herramienta que va a poder restaurar el orden social que se desequilibró a partir de la acción del criminal, ¿sí? Bueno, creo que por ahora con eso vamos entendiendo esta primera parte de género policial. Va a haber seguramente un segundo videito donde voy a hablar más sobre la estructura, las características, los personajes, etcétera, ¿sí? Bueno, eso. Nos vemos la próxima.